Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Con Gabriela Arteaga, editora de DF Sud. Esto es DF en Infinita. Gabriela Arteaga junto a nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? De lo más bien. Súper Qué bien. bueno volver a verte, Pau. Igualmente. Vamos a hablar de un chileno, pero de un chileno en Argentina, ¿no? Un chileno argentino. Y que no es Un chileno empresario, argentino. porque hemos hablado probablemente de chilenos como empresarios, pero no está en calidad de empresario. No está en calidad de empresario. Estamos hablando, por supuesto, de José Luis Daza, que es viceministro de Economía. Biministro más que vice. ¿Biministro? Un vice. Es como, viceministro de claro, Economía. como el segundo sí. mando del el subsecretario, Ministerio. digamos. Claro, Sí, es como el equivalente en Al Argentina subsecretario al de- subsecretario de Economía. de Economía. Claro, un hombre que tiene una patita acá, una patita en Argentina, en materia de su carrera y también literal de su nacionalidad. Exactamente. Pero que además tuvo un paso por Chile estos días a propósito del seminario Moneda Patria Investments. Exactamente. Y venimos el día de hoy a contarles y a narrarles un poco lo que fue su participación en este seminario. Muy atractivo todo lo que dijo. Fueron alrededor de 27 minutos en un discurso muy marcado, obviamente, a enaltecer todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei en materia económica, que quizás para nosotros en ciertos sentidos haya, obviamente, cosas que podamos refutar o comparar con lo que está viviendo la gente, pero fue un resumen o una trayectoria de lo que fue incluso cuando él no estaba en el gobierno, porque vamos a recordar que José Luis Daza se suma después, Sí, pues. ya incluso avanzadas las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional para buscar un nuevo acuerdo. Y ese fue también un punto clave, y se los voy a narrar ahora en un ratito, un punto clave de lo que él compartió el día de ayer que no conocíamos, la trastienda de cómo fue esa negociación y esa conversación entre el equipo económico de Javier Milei, liderado por el ministro Luis Toto Caputo, que después se suma Daza, y cómo convencieron a Kristalina Georgieva y a Gita Gopinath para un acuerdo de 20.000 millones de dólares y que ya han ido recibiendo parte de esos desembolsos. Increíble. Increíble. Y así increíble yo creo que fue el discurso, más que la conversación, porque después hubo preguntas. ¿Ya? Más que las preguntas, el discurso estuvo de verdad muy, muy bueno y empezó diciendo: A ver. empecé a participar en el proyecto más ambicioso que existe en el mundo. Cambiar un país inspirado en principios de libertad de mercado, inspirado en principios del restablecimiento del Estado de Derecho e inspirado en principios de democracia. Con eso él arrancó. Y de ahí dijo: yo les voy a contar lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei, pero primero les voy a contar la desgracia que pasó en Argentina hacia atrás. Desde Desde claro. 1947, Ya, dice o sea, él. posguerra Sí, hasta... él dice, la desgracia comenzó en el 47, se viene profundizando en los últimos 20 años. Más adelante les comparto otra cuña, creo que es la más impactante, pero dijo, ¿Qué, algo contra los Kirchner? no, Ah. contra Macri. Ah, Sí, me arremetió contra Macri. Sí. Mira. Y dice, Argentina es el país del mundo que ha estado más tiempo en recesión, un tercio de su historia ha estado en recesión. 1 de cada 3 años, es el país con la economía más volátil del mundo, lo comparó con la guerra, con Ucrania, y ahí se fue directamente a diciembre de 2024 cuando asume Javier Milei, un país con una pobreza del 56%, un 70% de los niños en la línea de la pobreza. Habló de tragedia social, institucional y de infraestructura. Esto lo repitió varias veces. Y dijo que era una situación tan dramática que existía un consenso, y así era, de que Milei no llegaba al año de gestión. Chuta. Y ahí entonces sí empezó a delinear los logros. Partió hablando de déficit fiscal. Dijo que de 123 años de historia, en 113 ha habido déficit fiscal. En los otros 10 no. Y dijo, ¿por qué? Porque no se pagaban los intereses de todos los acuerdos en los que ha estado metido en Argentina con los distintos organismos internacionales. 14 defaults. 14 veces en que Argentina no ha logrado pagar sus pasivos, sus deudas. Todo esto respaldado además con gráficas, y él se movía en su podio. ¿Cuál profesor? Y aquí está la inflación. Empezó a hablar, bueno, habló de déficit, habló de inflación. Decía, cuando recibieron el gobierno un 1% de inflación diaria,
Ahora estamos hablando de alrededor de un 30% al año. Una bicoca. Que, por Que para supuesto, la realidad argentina claro, en nada. bueno no es, pero es mucho menos malo que lo que había. Claro. Hablo de las reservas. Esta cuña fue muy buena, sobre todo, y voy a tratar de como gesticular como lo hizo él, fue muy buena por cómo lo decía. Dijo, la situación no era muy diferente a la de cuando se fue Allende, pero Allende tenía reservas internacionales muy chiquititas. Aquí había 13.000 millones de dólares en reservas negativas. Y empezaba un hoyo negro. un hoyo negro, me decía, se robaron las reservas, se robaron 3.000 millones en billetes, se los robaron del Banco Central. Con eso recordaba, ¿no? Y seguía, decía que nadie creía que ellos iban a poder levantar el cepo, que todo hacía prever que el país iba a una explosión inflacionaria, y dijo, y miren, y señalaba las gráficas. Esto no es un cambio de política, esto se llama cambio de régimen. Miren cómo Milei le quiebra la espalda a la inflación. Ahí contó, según él, cómo se terminó con lo que él llama el cuajo de la industria de la alimentación o de la administración de la pobreza. Dijo que han bajado el indicador lo más rápido que en ningún otro país y empezó a desafiar a aquellos economistas que en algún momento dijeron que Milei, claro, no lo iba a lograr. O sea, citó en específico un artículo del Guardian en donde 100 economistas apuntaban que lo que se venía con Milei era un desastre. Exacto. Iba a causar la devastación, es lo que decían los economistas que firmaron esta carta. Y dijo, y la economía se expandió. Aquí estamos. Aquí estamos. Habló del FMI, que ellos tampoco creían que esto era posible, y ahí pega un poco con lo que fue después en las preguntas. Él contaba cómo le llegaron a la oficina de Cristalina, se había intentado reunir con Gina, con la Gopinath, que era en ese momento la segunda, que ahora no está en el Fondo Monetario, y cuando ellos le habían ofrecido 7.000 millones de ayuda, y ellos llegaron con la propuesta de 20.000 millones. Y cuando se le acerca y le dice, no, que nosotros queremos 20.000 millones, Guita le dijo, no lo dejó ni hablar. No, claro, ¿cómo, ¿Cómo se te ocurre si por lo mínimo o lo máximo eran 7.000? Se fueron y él dice, ayer en su relato, él dice que salió muy molesto del Fondo Monetario. Y le dijo a Toto, esto tenemos que ver cómo hacemos para darle la vuelta, volvamos a dibujar esta cuestión, pero necesitamos, son 20.000 millones. Y se pusieron a revisar todos los préstamos que el Fondo Monetario Internacional había hecho. ¿A Argentina o en general? En general. Ya. Y todos como los indicadores uno a uno que daban cuenta o que iban y que ayudaban a que el fondo aceptara los 20.000 millones. Y llegaron a sentarse con Cristalina, que es la directora gerente del fondo. Y Cristalina le dice, oye Toto, en inglés, ¿no? Hey Toto. Hey Toto, this is impossible. Esto es imposible. Y Guita parece que le sonríe, como diciéndole, se los dije. Y Cristalina le dice, pero... Ahí está. Con todo lo que ustedes me están mostrando, si alguna vez pudimos haber pensado en que podemos ayudar, es esta vez. Les apruebo los 20.000 millones. Wow. Y él se reía y decía como lo que logramos era algo que no estaba como... Fue una insistencia entre él y Toto Caputo, bueno, y el equipo, Que la sigue, ¿no? la consigue un poco, Claro, ¿no? Y la consiguen, exactamente. Bueno, y después dijo, como les cuento, el FMI creía que no era posible, y mucho menos, que no era posible levantar el control cambiario y mucho menos en un mes. Y se hizo. Y recordó, el mundo invirtió, el mundo se endeudó y Argentina fracasó. Y ahí viene lo que les había dicho contra Macri. Dice, a mí me preguntan mucho si esto es un problema de los Kirchner, del kirchnerismo. Por eso preguntaba. Sí. Si es que... Y yo respondo que no. Dice, yo digo que el problema que tenemos ahora no es el kirchnerismo. El problema que tenemos es la herencia de Macri. No son coalición de gobierno. Son coalición de gobierno. Y además están ahora, vamos a recordar que en septiembre se vienen elecciones de mitad de término. Necesitan ganar el tercio del Congreso. Porque esto le va a permitir a Milei tener esa base para hacer el resto de las reformas que necesita. Vamos a recordar que tiene 7 de los 27 senadores. Yo no se ha visto cómo recibió esto Macri, si ha replicado en Argentina. Claro.
Porque sucedió acá, es el beneficio que puede tener Daza para no generar un quiebre político. Ahora, convengamos que en los tiempos con internet, ¿cuánto puede demorar? Bueno, yo entiendo, no es lo mismo que decir eso en la mesa de Mirta Claro, Legrand, pero... claro. Bueno, hay que ver si esto replica, si Macri en algún momento dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora si éramos Tan malo. Compadre, claro. compadres y nos estábamos apoyando para las elecciones de Buenos Aires, para las elecciones del Congreso? Así que hay que ver hacia adelante. Y cerró diciendo que la aspiración de su gobierno no es crecer 3 o 4%, que ese no era el dato importante, que el dato importante era que la economía volviera a ser de libre mercado. Y habló mucho del impulso del país en temas mineros, en tema del desarrollo de infraestructura, lo que se necesita. Dijo, para nosotros la minería prácticamente no existía y estamos en la misma montaña que Chile. Sí. Lo conocen del otro lado de la cordillera, no de esta. Pero vamos a crecer, vamos a ser potencia minera, vamos a ser potencia agrícola. Hay que hacer muchos cambios de infraestructura. Queda todo por hacer en materia de reformas estructurales. Esa fue la ponencia, ese fue el discurso de José Luis Daza el día de ayer en este seminario. Bueno, de ahí después hubo preguntas por parte de Sebastián Edwards, pero un poco más como más cercano, más de lo mismo, volver a pasar un poco por lo que habían hecho, elogiando mucho lo que es la figura de Milei, que por cierto Daza pero lo incluyó dentro de la cantidad de líderes mundiales con los que se ha topado en su historia, en su vida, y recordó a Chávez. Ya. Y dijo, yo me he topado con muchísimos líderes en toda mi vida. En Estados Unidos, en Europa, no sé qué. Chávez era un hombre increíble. Milei tiene una energía, como diciendo, una energía parecida a la que tiene. Yo no sé si eso es un No lo sé. Ahora, todos coincidimos en que Chávez era un hombre tremendamente carismático. Mucho se habla, sobre todo cuando se lo compara con Maduro, que era mucho más inteligente, más carismático, pero también fue el que dejó sentadas las bases para el fin de Venezuela. Entonces, no sé si es tanto pero a mí me piropo. sorprendió mucho que además que hablara como de países, Estados Unidos, Italia, y dice Chávez, y después dice, y Milei es un hombre con... Y yo dije, tengo un poco... Bueno, no sé. Quizás la comparación, ahora quizás, claro, rescatando ese Chávez quizás más como de personalidad. Claro, ¿no? Como... Y todavía cuando era el hábil político más que el efectivamente responsable o el que inicia la caída de Venezuela como la conocemos hoy día, ¿no? José Luis Daza también, entre otras cosas, sabe generar impacto. Sí. Y yo creo que además, después de esto, queda también muy claro, es un gran vendedor. Es un gran vendedor. O sea, es como la lógica de que él te podría vender el lápiz si quisiera. Y lo que mostró, en realidad, las comparaciones de las cifras, los gráficos, eran increíbles ver los repuntes. Lo que te digo, probablemente nosotros todavía, sobre todo acá, no conocemos bien el impacto real. Hoy hablaba con un experto y me decía, sí, Argentina, o sea, la gente decidió pasarla mal un tiempo. Con tal de salir de donde estaban. Y cuando uno ve esas gráficas donde tienes la caída de la inflación tan abrupta, donde tienes las reservas internacionales empezando a engrosarse porque todavía le falta mucho, y ves pobreza en cierto sentido cayendo, si los números que ofrecen son... esperemos un tiempo a ver qué pasa. En una de esas. ¿No? En una de esas, de verdad, esto corre hacia adelante. Yo creo que va a ser muy, muy clave lo que pase ahora sí, septiembre, octubre. Gabriela Arteaga, editora de DF Sud, acompañándonos esta tarde en Radio Infinita. Que estés muy bien. Gracias, Gaby. Muchísimas Hasta la gracias. próxima, Gaby. Hasta la Chao. próxima. 7:25. Esto fue DF en Infinita con Gabriela Arteaga, editora de DF Sud. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.